Bien, pues buenas tardes a todos. Ahora sí, estamos ya en directo. Perdón, hace unos momentos tuvimos algunos problemas técnicos, pero pues bueno, ya estamos ahora sí conectados con la psicóloga Lisette América Román Toledo. Nos acompaña este viernes de conversatorio. Estoy muy feliz y muy contenta. La verdad es una persona a la que pues admiro mucho por todo su trabajo. A mí me tocó conocerla en algún momento hace un año y cachito, pero pues estando en Cuernavaca, entonces ella, pues ahora sí que nos está sintonizando y nos está compartiendo todo esto desde eh, la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, o más bien aquí lo conocemos como Atlixco, pero allá también le decimos que es la eterna primavera y un clima padrísimo. Entonces, pues allá está para pues justo irnos de vacaciones, no ahorita obviamente, pero pues ya después cuando termine toda esta situación. Bien, pues bueno, entonces ella, como les acabo de comentar, ella pues reside en Cuernavaca, Morelos, y pues el día de hoy nos viene a compartir un tema bastante interesante, bastante igual, pues creo que útil para pues sobre todo para estos tiempos, que pues estamos en un tema de confinamiento y pues en algún momento nos hemos cuestionado, bueno, ¿qué rayos hago con todas estas emociones que emergen de todas estas situaciones en las que de repente estamos pues inmersos, ¿no? Entonces, pues bueno, primero y antes que nada voy a presentarles un poquito de su currículum para que veamos un poquito de su trabajo. Bien, pues ella es psicóloga clínica por la UAM, tiene una certificación en psicoterapia breve, en dinámica familiar y salud mental, en herramientas psicoterapéuticas, en salud mental del niño y en adolescentes. Como experiencia profesional, ha estado trabajando con la asociación NEMI como conferencista, en el DIF municipal como responsable del área de psicología clínica y actualmente, ya pues con 12 años de trayectoria en servicios de salud del estado de Morelos, como responsable de capacitación y tratamiento del programa estatal de salud mental y adicciones. Yo creo que a la par está trabajando también con la clínica virtual Salud Mental Hoy, que más al ratito vamos a platicarles de qué se trata este proyecto, que la verdad es que me parece un proyecto padrísimo y sobre todo pues que hoy en día es muy necesario también con esta parte de nuestro mundo virtual que en algún momento hemos tenido que adaptarnos. Bien, pues bueno, Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, ya buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo te sí. encuentras? Hola, Ale, muy bien, muchas gracias. Fíjate que también muy contenta, ¿no? De haber sido contemplada para participar aquí contigo. Pues muchas gracias, muy bienvenida. Eres a este conversatorio en donde, pues como su título lo dice, gestión de las emociones. ¿Qué onda con las emociones? ¿Cómo gestionamos emociones? Pues es un tema también, pues yo creo que actual y necesario, como lo platicaba hace unos momentos, ¿no? Exacto, exactamente. Fíjate que es súper necesario y bueno, yo lo que decidí hacer es, más que nada, digo, como me platicaste que era para una situación de alumnos, Ujú. es platicarles como desde la experiencia de la psicología, como el papel que nos toca a cada uno, el trabajo de las emociones como terapeutas, ¿no? Pues en estos momentos de pandemia y bueno, como darles una guía un poquito para trabajar, ¿no? Desde este ángulo de la gestión emocional. Claro. Uh-huh. Bueno, pues entonces adelante, comencemos con la presentación y bueno, también cabe recalcar, chicos y personas que nos están sintonizando, recuerden que si hay alguna duda, pregunta, comentario acerca de lo que vamos a estar platicando, pueden hacerlo a través igual de las redes, para que también esto sea pues un conversatorio y estemos también pues aportando ideas, ¿vale? Bien, Liz, adelante, por favor. Ok, muchas gracias, Ale. Bueno, pues buenas noches a todos. Es un gusto, como ya les decía, poder trabajar con ustedes y platicar, ¿no? Como de psicólogos a psicólogos. Y si hay por ahí alguna persona, pues, de población abierta, no importa. Seguramente también va a entender de lo que vamos a platicar. Eh, pues, a ver, déjenme cerrar las cámaras porque de repente no veo lo que tengo en la presentación. Eh, Primero quería platicarles un poco sobre lo que implica la gestión emocional para la OMS. Pero como ustedes saben, como programa de servicios de salud, nosotros nos regimos mucho desde lo que ellos van gestionando. Y bueno, la OMS dice que desde los determinantes individuales, porque también tenemos que entender que hay procesos sociales, pero desde la individualidad,
de la salud mental, los trastornos mentales incluyen la capacidad para gestionar nuestros pensamientos, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos una incapacidad de gestión emocional, puede verse mermada nuestra salud mental y algunas veces, en casos extremos, pues nos puede llevar a ciertos trastornos mentales. Entonces, ¿por qué para mí es un tema como súper bonito que yo les pueda dar a ustedes? Porque el asunto de la gestión emocional tiene que ver mucho con la prevención, que aquí se los puse en mayúsculas, es enfocarnos en la gestión emocional, es hablar de la prevención y del fomento de la salud mental, ¿no? Entonces, a veces nos vemos como entes únicamente de tratamientos, pero creo yo que una parte bien importante de lo que tiene que ver con un psicólogo es la prevención también, y a veces no nos damos cuenta como de eso. La siguiente, Ale, por favor. Ok. Gracias. Bueno, pues como vamos a hablar de gestión emocional, decidí hablarles un poco de lo que es Daniel Goleman, ¿no? Es como pasadita nada más. Él lo que nos dice es, en un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Es decir, tenemos una mente sumamente racional, la que nos hace generar estrategias, pero también hay una que solamente siente. Siguiendo esta línea de las dos mentes de Goleman, también hay una teoría que nos habla de los tres cerebros. Y los tres cerebros, les voy a dar como un ejemplo, digo, quien lo pueda hacer. Vamos a imaginar que esta es nuestra amígdala, ¿no? Con nuestro sistema límbico, que es el encargado justamente de gestionar nuestras emociones. La palma de nuestra mano, vamos a imaginar que es ese cerebro primitivo que nosotros desarrollamos y evolucionó. Y es el que se encarga meramente de las acciones que nosotros generamos. Y después viene el neocórtex, que imagino que ustedes ya lo habrán trabajado en algún momento, y que se encarga de todos los procesos de razonamiento. Entonces, si cerramos como nuestro puñito y con mucha imaginación, pareciera que estamos viendo como un pequeño cerebro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nuestras emociones están muy relacionadas a nuestros impulsos y hay una parte que los controla, que es el neocórtex. Pero puede pasar que el neocórtex no tenga la suficiente capacidad para ejercer el control. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que va a liberarse como esta situación emocional y pues esta situación impulsiva. Esto le pasa mucho, por ejemplo, a las personas que tienen trastornos de ansiedad. No pueden tener un control del impulso, ¿no? Un control de la emoción, le ganan al razonamiento todos estos procesos fisiológicos, perdón, y emocionales, y nos lleva a ejercer como ciertas reacciones, ¿no? Ya sea de huida o de pelea. Entonces, como les decía, tener una gestión emocional adecuada nos puede ayudar a la prevención de ciertos trastornos mentales. ¿Sí? La siguiente, Ale, por favor. Bueno, les voy a dar como un breve repaso que seguramente ustedes ya lo saben con respecto a las emociones, ¿no? Entonces, las emociones son reacción. Es decir, no van a pasar por este neocórtex ni van a tener como una interpretación de lo que estamos viviendo. Solamente se sienten y se actúan, ¿no? Nos hacen, justamente las emociones son las que nos hacen actuar sin pensar, ¿no? Y lo que hacen es basarse en impresiones que tienen de nuestra situación alrededor y de una valoración global rápida. Es decir, si yo veo que viene un perrito hacia mí, seguramente voy a generar una reacción a eso. No me voy a poner a sentar y a pensar si ese perro que viene corriendo hacia mí me quiere saludar o viene agresivo. A lo mejor yo hago la interpretación de que es en una situación agresiva y yo voy a ejercer una reacción sobre esa interpretación que estoy haciendo. Y bueno, eso va a impactar obviamente pues en nuestra conducta, ¿no? Después
La parte positiva, que a veces yo les digo a los pacientes, pues las emociones no son ni malas ni buenas, simplemente están ahí porque nos están avisando ciertas cuestiones. Y también lo que les digo es, tengan la certeza, al menos, de que esto que ustedes están viviendo y sintiendo, en algún momento va a desaparecer, ¿no? Y va a dar paso como a otros procesos. Si esta emoción se vuelve permanente, entonces ahí sí ya tenemos un problema, ¿no? Decimos que las emociones pues son reacciones y cuando ya pasaron por un proceso de sentarnos y pensar qué es lo que sentimos en ese momento, entonces ya se vuelven sentimientos. Entonces la emoción es una reacción y cuando la pienso ya se vuelve un sentimiento para mí, ¿no? Y entonces quizás volviéndose un sentimiento, yo pueda tener mejor control sobre de ella, ¿sí? Claro, que es Y importante, perdón que te dígame. interrumpa, Liz, Sí, pero creo que también es importante que hagamos esta separación o esta diferencia entre una emoción y un sentimiento. No es lo mismo, de repente confundimos, de repente decimos, pues es que me siento así, pero ¿cuál es la emoción detrás de esto? O sea, esto es importante porque creo que sí se llega a confundir tanto con pacientes, o sea, en consulta, como también nosotros en el momento en el que estamos en la praxis. efectivamente. Entonces, por eso decimos, o sea, la emoción tiene que ver mucho con nuestra amígdala, ¿no? O sea, ya ahora que vean su pulgar se van a acordar como de esa pequeña parte que brotan como las emociones y también tiene que ver mucho nuestro cerebro primitivo. O sea, ahí solamente siente y reacciona. No pasa como un proceso de pensamiento. Al pasar por un proceso de pensamiento, entonces ya hablamos de un sentimiento y si te das cuenta, las emociones son básicas. Ahorita se las voy a, hay pocas, digamos, ¿no? Se las voy a poner en la siguiente, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Tenemos 5 emociones básicas y los sentimientos ya implica una situación más compleja y por lo tanto podemos tener un menú o una gama mucho más amplia, ¿sí? Entonces, como les comentaba, al final de cuentas nuestras emociones están ahí por algo, no son buenas ni malas, simplemente nos están avisando cosas. Y todas tienen como una función. La alegría, por ejemplo, tiene que ver con la recompensa y nos ayuda a repetir comportamientos. Es decir, si algo para mí fue placentero y me generó como una sensación agradable, seguramente voy a buscar volver a repetir eso que hice que me llevó a esta sensación. El miedo es bien curioso, pero a veces no lo percibimos así, pero es para desapercibirnos, es decir, como los pulpos, ¿no? Como los camaleones, cuando nosotros tenemos miedo, lo que menos buscamos es ser vistos. Entonces, este nos ayuda de alguna manera a que los demás no nos perciban y por lo tanto no correr riesgos, ¿no? Si hay como una situación amenazante cerca de nosotros. La tristeza, esta es bien importante y es una de las que más manejamos nosotros, ¿no? En terapia o en otros procesos comunitarios. Es un aviso de necesidad de cambio. O sea, la tristeza está ahí para algo. Y cuando nosotros le damos esta interpretación, por ejemplo, en psicoterapia, pueden alcanzar procesos muy bonitos con sus pacientes, ¿no? Entonces, si esto que estás viviendo y sintiendo no es algo agradable para ti, entonces te está diciendo que es momento de moverte de esa situación. Y otra parte como evolutiva, la tristeza nos ayuda también para que los demás sean empáticos con nosotros, ¿no? O sea, cuando vemos a alguien triste, seguramente lo que vamos a buscar, sin darnos cuenta, nosotros también, es protegerlo o ayudarlo a que desaparezca esa tristeza. Y eso es evolutivo, o sea, no es como algo que nosotros pensemos, simplemente lo vivimos. El asco tiene que ver con evitar situaciones que nos hacen daño, ¿no? Le hace pues actitudes, circunstancias o antes de este cerebro primitivo, el asco era justamente para protegernos pues de cosas que tuvieran veneno, ¿no? O sea, que tuvieran un sabor desagradable, que nos generan como un daño físico y nos protegíamos de esa manera. Y pues el enojo
Fíjense, esta es como una de las emociones que a veces interpretamos como negativas, pero en realidad el enojo bien manejado, bien trabajado, nos ayuda a poner límites y a defendernos de aquellas situaciones que pues nos pudieran generar un daño. Bien manejado, ¿no? Pero a veces creemos que las personas que son de carácter fuerte son estas personas que no tienen control sobre su enojo y entonces generan un desgaste de energía muy fuerte y hacen que las personas que están a su alrededor también generen ese desgaste de energía. En realidad no es una personalidad fuerte, es alguien que está dominado por una de sus emociones. Es decir, su neocórtex no está funcionando como debería, al menos con esta emoción. La que siga, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas justamente para trabajar estos procesos de la gestión emocional? Les traje dos. Como le decía, hablar un poco como de esto de la inteligencia emocional, de la gestión, es hablar un poco de, eh, ¿cómo decirlo? Como de un trabajo interno importante, ¿no? El primer paso, digámoslo así, para generar una buena gestión emocional y que ustedes pueden ir trabajando como terapeutas, primero es la percepción emocional, es decir, tengo que observar mi emoción. Me acordé ahorita justo de una paciente que vi ayer y que estaba como súper bajoneada, como muy triste, ¿no? Y me decía, es que estoy luchando contra esto que estoy sintiendo, como en una herramienta que habíamos trabajado antes. Y dice, pero no lo logro. Y entonces lo primero que se trabajó con ella es justamente permítelo. O sea, permítete sentir esta situación porque a final de cuentas también está justificada el por qué lo estaba sintiendo, ¿no? Entonces, nuestro primer paso va a ser observar la emoción y no generar un juicio sobre de ella. Mi enojo, mi tristeza no es buena ni mala, está ahí para algo. El De segundo paso, repente, perdón, dime, perdón no, Liz, sí, dime. de repente socialmente también no se permiten algunas emociones. Digo, ahorita hablando y escuchando tu caso, pues igual recuerdo mucho, o si hacemos un recuento, muchas, en algunos otros conversatorios platicábamos sobre el tema de la masculinidad, ¿no? Y la salud mental. Entonces hablábamos de que de repente hay algunas emociones que están permitidas y que son asociadas a las mujeres. Y hay unas emociones que están asociadas a los hombres. Incluso si un hombre de repente manifiesta la tristeza o manifiesta cierto tipo de emoción, se le cancela y se le censura, ¿no? O sea, no está bien que estés triste porque los hombres no lloran, porque estamos aparte en una cultura machista. Entonces, pues es un tema también bastante pues de que no se permite, ¿no? Incluso también para muchos el enojo es algo que no está bien visto, ¿no? Y que creo que ahorita mencionabas algo bien interesante, que es la parte del enojo bien gestionado, bien trabajado, pues nos permite poner límites, que también no a muchos estamos acostumbrados a los límites. Exactamente. Y fíjate, entonces estamos aprendiendo, por un lado, una, que las emociones no tienen género, ¿no? O sea, lo podemos vivir y son reacciones. Y dos, que no tienen un juicio de valor. Es decir, no son buenas ni son malas. Simplemente están mal gestionadas. Claro. ¿Sí? Entonces, esto nos puede llevar como a complicaciones o nos puede llevar a una solución dependiendo del trabajo interno que yo realizo. Entonces, fíjate, el siguiente paso justamente tiene que ver con la facilitación o aplicación emocional. Le tengo que dar un nombre a esto que estoy sintiendo. Aquí, si te das cuenta, ya empieza a parecerse como a un sentimiento, ¿no? Porque ya le voy a empezar a dar un significado a esto que viví, ¿sí? Entonces, aquí sí ya le puedo dar nombre y a decir qué fue. O sea, fue enojo, a veces, fíjate, curioso, decían, alguna vez un maestro nos decía, es que es más fácil lidiar con el enojo que con la tristeza. Y muchas veces lo que hay atrás del enojo es tristeza, ¿no? Claro. Entonces, darle como el nombre adecuado a esto que estamos sintiendo nos ayuda como a comenzar a generar una comprensión del por qué, que es el siguiente paso, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera?
Muchas veces, no sé si les ha pasado, los que ya están trabajando pues, con personas, ¿no? En terapia, que empiezan como a trabajar justo una emoción y ya cuando empiezas a desmenuzar todo el proceso del por qué pasó, quién estaba involucrado, bla, 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 la emoción que surge es otra totalmente distinta, como esto, ¿no? Empiezo trabajando el enojo, pero si empiezo a desmenuzar de una buena manera, me doy cuenta que no es que estés enojado, estás triste con todo esto que pasó. Solo que el enojo a veces es más fácil de manejar para ciertas personas, ¿no? O sea, no podemos generalizar. Entonces, poder de entender el por qué me siento de esta manera nos ayuda en muchas formas, ¿no? A ir ya resolviendo lo que va a pasar. Esta persona de la que les comento ayer, en cuanto entendió, dijo, ah, ok, es por esta situación. Aparte, en cuanto entendió también que se lo podía permitir, me dijo, ya estoy más tranquila, ¿no? Y dijo algo súper importante. Creo que si yo no hubiera luchado con esto, seguramente en lugar de pasar 4 días sintiéndome así, lo hubiera vivido en uno, ¿no? Entonces también es la importancia de no resistirse a los procesos emocionales. Y la última fase tiene que ver con una regulación emocional. Es decir, tengo que encontrar un equilibrio entre conocer, vivir y manejar lo que estoy sintiendo, que es esto que regularmente también comento. No tiene que ver con no sentir, ¿no? O ir a terapia no implica que tú vas a tener una vida perfecta a partir de este momento. Implica que vas a tener las herramientas adecuadas para poder afrontar lo que estás viviendo y sintiendo. Y también bien importante, entender que te lo puedes permitir, ¿no? De repente les digo, entiende que esto que vives no te va a destruir. Y cuando tú tienes claro eso, lo permites. A veces también no se permiten ciertas situaciones emocionales porque sienten que los van a vencer de alguna manera y entonces luchan desde el principio. Pero si yo, desde mi conciencia y mi fortaleza interna, digo, lo voy a permitir porque sé que va a pasar, ¿no? Que es una de las certezas de las emociones pasan, o sea, nadie está eternamente triste o eternamente enojado o eternamente feliz. Entonces, cuando empezamos a comprender eso, empezamos a resistirnos menos a las cosas que vivimos y le empezamos a dar una interpretación mucho más sana, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, a final de cuentas, tiene que ver con conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, estas 4 fasecitas, fíjense que como terapeutas las pueden aplicar muy bien en la terapia, ¿no? A veces yo voy justamente trabajando una por sesión, ¿no? Cuando se puede. Cuando no, en la misma sesión van apareciendo 2, 3 fases de la gestión emocional y le vas marcando al paciente y le vas enseñando la herramienta. Porque una de las finalidades, desde mi punto de vista también, como terapeutas, es que esta persona llegue al punto de ser autosuficiente. Es decir, que no necesite una terapia eterna para entender que puede manejar la situación, ¿no? Claro, que él mismo Entonces, vaya autorregulando estas emociones y que, bueno, claro, ahorita igual a modo de comentario, pues de repente esto veo que tiene una importancia bastante marcada, por ejemplo, en el tema de los niños, ¿no? Porque de repente nos enfocamos mucho en el tema de los adultos y es cuando ujú, ya está como el cerebro maduro, ya está toda esta parte de la comprensión, incluso la introyección de estas emociones como algo malo o como algo que ya hemos entendido a través de nuestro mundo interno, sí, pero se está apostando mucho en los programas académicos hacia el tema de la inteligencia emocional. ¿No? Es algo sí, que tenemos que estar en una chamba y que a veces no se toma tan en serio en las escuelas. Incluso los mismos alumnos, cuando les hablas de emociones, se quedan de, es la clase libre, es la clase de orientación vocacional, la clase de orientación y tutoría, ¿no? Que a través de eso se están dando este tipo de herramientas y no comprendemos lo importante que es porque justo si la nueva escuela se está buscando que tengan
los alumnos, herramientas para la vida. Yo creo que esta es una de las herramientas que, mira, son lo primero que tenemos que poner. Incluso me voy a atrever a hacer una afirmación y decir, es mucho más importante que las matemáticas, ¿no? O sea, primero tenemos que empezar a autorregular estas emociones que incluso a veces el contexto familiar no nos lo permite, ¿no? Porque también en la misma familia no se les enseña, no hay inteligencia emocional, entonces pues estamos criando a gente que pues evidentemente no van a tener habilidades para el tema de las emociones y después se convierte en un problema mucho más grande. Exacto. Fíjate que me hiciste recordar lo que, como un cuentito, por ahí no lo leí, la verdad, pero leí el título que decía el genio que era un tonto, ¿no? O sea, y tenía que ver justamente con esto. O sea, es como tener esta inteligencia matemática, lógica, racional, pero en su manejo emocional era muy pobre. Entonces, creo que las dos son igual de importantes. Lo que decía Goleman, ¿no? De estas dos mentes que deben de tener un equilibrio para ser un ser humano sano. Y con respecto a los niños, efectivamente, fíjate que a veces las mamás como que no entienden que les tienen que permitir sus emociones. Como que de repente lo primero a intentar es como cortar, ¿no? O sea, cortar el enojo, cortar la tristeza, cuando se les dice que ellos tienen ese derecho, ¿no? O sea, tu hijo tiene derecho a estar enojado porque el amiguito le rompió un lápiz, o sea, aunque tú consideres que un lápiz es un problema menor, tú no sabes qué significado tiene para tu hijo, ¿no? Entonces, para él es muy importante, y si el compañero le rompió el lápiz, tiene ese derecho de enojarse. A lo que no tiene, no sé si derecho a decirlo, ¿no? Como de esa manera, pero lo que sí no tiene es el asunto de generar complicaciones emocionales, digamos, ¿no? O sea, como conductas, perdón, es que me apareció aquí un mensaje y me sacó de concentración, discúlpenme. Pero es eso, hay una frase que también me gusta mucho. Las emociones, todas están permitidas, pero no todas las conductas. Y con los niños aplica, ¿no? O sea, todas sus emociones están permitidas, pero no todas las conductas, sobre todo las que puedan generar un daño hacia ellos o un daño hacia los demás, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente, por favor, Ari. Ok, y esta es otra herramienta que también me gusta muchísimo abordar, ¿no? Con los pacientes y tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia también implica una gestión emocional adecuada, ¿no? Tiene dos funciones básicas, ser resiliente. Una es que resiste, o sea, genera una resistencia frente a la destrucción. Y dos, forjas un comportamiento positivo. Regularmente nosotros conocemos la resiliencia como con la primera característica, ¿no? O sea, nos genera una resistencia frente a las cosas negativas que se nos van presentando en la vida. Y muy pocas veces conocemos que no solamente implica eso, o sea, no solamente implica resistir ante los golpes que nos genera la vida, sino que también vamos más allá y forjamos un comportamiento positivo a pesar de las circunstancias que vivimos. Entonces, la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor, ¿no? Emocional y situaciones adversas, saliendo fortalecidos de ellas. Aquí me gusta hacer un ejercicio para que nosotros podamos comprender qué es la resiliencia. La siguiente, Ale, por favor. Ustedes se van a preguntar a sí mismos, vamos a hacer este ejercicio y por cada cosa que ustedes puedan decir que sí, entonces tienen un punto y cada punto implica que te estás acercando a ser resiliente. ¿Qué necesito para ser una persona resiliente? Una es me conozco y soy amable conmigo. A veces, no sé si se han topado con personas que tienen un diálogo interno súper invasivo con ellos, ¿no? O sea, súper flagelador. O sea, todo el tiempo nos están castigando. Esa era la palabra que buscaba. Son pensamientos que nos castigan. Nos dicen que somos malos, que somos incapaces, que no podemos, ¿no? O, por el contrario, tengo un diálogo interno amable. O sea, de que yo misma me puedo decir, bueno, pues me equivoqué,
pues para la siguiente, ¿no? O sea, no es tan grave, le doy proporción adecuada a las cosas. Ese tipo o esa característica me acerca a ser una persona resiliente. Hay otro punto que es, yo soy responsable de lo que sucede a mi alrededor o la responsabilidad es de los demás. También seguramente se han topado con personas que todo lo que les sucede en su existencia es culpa de los otros, ¿no? Me acordaba de alguien justamente en la coordinación estatal que para entregar un reporte me decía es que porque tú me lo revisaste, ya no lo pude imprimir como tenía que ser, ¿no? O sea, y era una cuestión de revisar ortografía. Le revisé la ortografía y por eso se le desconfiguró y entonces ya no lo entregó como tenía que ser, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos habla mucho de la forma en que nosotros vivimos el mundo. Y si nosotros creemos que todos allá afuera son responsables de mi dolor o de que no me vaya bien, entonces no tengo ese punto para ser resiliente. Pero si por el contrario, lo que hacemos es bueno, involucré como a dos personas en esta situación, pero lo que a mí me toca es esto, es decir, me hago responsable de lo mío también, porque tampoco vamos a ser de Madres Teresas y vamos a ser responsables de todo. Cuando puedo asumir lo que a mí me toca, entonces estoy un punto a favor para ser resiliente. También esta es otra cosa bien importante. Tengo buen sentido del humor. Eh, Les decía como ejemplo a otras personas, yo prefiero la verdad que se me ponche la llanta de mi coche en la carretera con alguien que tiene la capacidad de vivirlo como algo gracioso, ¿no? Así como de, bueno, pues ya pasó y vamos a resolverlo. A alguien que me va a complicar las cosas, o sea, no solamente se me ponchó la llanta, sino que también voy a tener que estar lidiando con el mal humor de esa persona por eso que sucedió, ¿sí? Entonces, las personas que tienen buen sentido del humor y pueden afrontar la adversidad con esta característica y se puede hacer a sí mismo y a los demás como un momento ameno, en lugar de que sea una situación complicada, pues yo creo que nos puede ayudar también mucho, ¿sí? Eh, Otro punto es en dónde está mi pensamiento, en el presente, pasado o futuro. Fíjate que de repente también pensar en las personas con las que trabajamos, yo creo que muchos no tienen estas características. Y entonces un punto importante aquí como terapeutas es ayudarlos a entender de dónde tienen que partir para que empiecen a fomentar estas cosas y se vuelvan de alguna manera resilientes, ¿no? Muchas de las personas con las que yo trabajo, por ejemplo, viven en el pasado. Y regularmente las personas que tienen ansiedad, pues ya lo saben, una de sus características es que todo el tiempo están en el futuro, ¿no? Y aparte son futuros catastróficos. Entonces, tiene que ver con esta parte de vivir el presente, el mindfulness, ¿no? Que está muy de moda ahorita, pero que a final de cuentas es una dinámica que es real. Si yo estoy en este momento, no estoy gastando energía en cosas que yo no puedo controlar. Y lo único que puedo ejercer como un trabajo o un control es sobre mi presente y a veces, ¿no? También entender eso. No, no siempre vamos a tener el control de las cosas, pero al menos estando en el presente podemos hacer algo al respecto. Ya en el pasado y en el futuro ya no es momento, ¿no? Como de hacer algo. Y otro punto es, ¿puedo cambiar los planes con facilidad de acuerdo a las circunstancias? O sea, ser flexible. La flexibilidad es un punto también como muy a favor de la resiliencia, que si me pasó esta situación, tengo la capacidad de virar y decir, bueno, va a ser por este lado entonces, y no quedarme enganchada como a un proceso que yo ya no voy a poder cambiar. O el hubiera, es que si hubiera sido de esta manera, las cosas serían distintas. Posiblemente no lo sabemos, ¿no? Porque si no lo vives, no tienes cómo ejercer un poder sobre eso. Entonces, ser flexibles nos ayuda también en estos procesos de resiliencia. ¿Qué necesito también? ¿Necesito controlar todo para sentirme bien? Eso, fíjense que genera un desgaste de energía bien fuerte. O sea, las personas que son controladoras, no solamente como de su ser, sino de los demás,
generan un desgaste de energía también bien importante. Entonces, si yo tengo la capacidad de solo hacerme responsable de lo mío, como les decía hace ratito, y no ser esa Madre Teresa de Calcuta, que a todos les va a resolver la vida, entonces me la voy a llevar también más ligera, ¿no? O sea, no voy a cargar pesos que no son míos. Y la última es con cuántas personas resilientes convivo. O sea, también de las personas que me rodeo, habla mucho de lo que yo soy, ¿no? O sea, o soy esta poderosa que le resuelve todo a los demás, ¿no? O soy de las que le permite a los demás que se involucren en su vida y se la dirijan, o tengo la capacidad de encontrar personas que son sanas, ¿no? Que tienen como cierto equilibrio hasta donde se permita, ¿no? Hasta donde se pueda, y que puedo tener una convivencia amena, ¿no? Y sana con ellos. Ese es otro punto de la resiliencia. Ustedes también pueden irse calificando y ver qué cosas sí tienen y en qué cosas tienen que trabajar si sienten que no lo tienen, ¿no? Sí, claro, aquí incluso ya están haciendo su conteo y me dicen, no, pues ya estuvo que ya no soy, no soy una persona resiliente, ¿no? Entonces, son más resultados negativos que positivos de los que me gustaría aceptar, pero sí, sí, ahí, ya llevaron su conteo por aquí. Ah, perfecto. Y fíjate, te digo, este es un ejercicio como muy bonito, incluso para trabajar con las personas, ¿no? Te sientas y empiezas a platicar y haces tu conteo y dices, híjole, no solamente me estoy dando cuenta que estoy como muy baja para ser resiliente, sino que sé exactamente en qué cosas tengo que trabajar. Entonces, por Claro. eso me gusta mucho este ejercicio. La siguiente, Ale, por favor. A ver, Vamos. aquí. Y Uy. bueno, hablando como... Ay, ¿qué pasó? Ok, hablando como de esta parte de la gestión emocional y el COVID, si se dan cuenta, tanto la gestión emocional como los procesos de resiliencia tienen que ver mucho con la adaptación, ¿no? Entonces, les digo mucho a las mamás, los niños que se adaptan son los niños exitosos. O sea, el que puede estar en la casa de la abuelita, el que puede relacionarse adecuadamente en una escuela, cuando lo cambian a otra, igual se adapta como a ese nuevo proceso. Esos son niños que tienden a tener un éxito, ¿no? Entonces, con respecto a estos nuevos procesos de la pandemia, estamos hablando de que nosotros tenemos que empezar a ejercer ciertos procesos emocionales distintos a los que estamos acostumbrados a vivir. Y yo, en lo personal, digo, le contaba a Ale antes de que comenzáramos como la plática y le decía, nosotros llevamos desde que comenzó la pandemia sin descansar. O sea, a lo mejor algunos tuvieron como la posibilidad de tener guardias, etcétera, nosotros no. Entonces, al principio, cuando recién comenzó esto, a mí sí me generó como un desgaste físico y emocional importante por todo lo que comenzaba a pasar, ¿no? Pero entonces me topé leyendo como la forma de afrontar esta situación, me topé con esta fórmula. Y fíjense qué curioso porque es una fórmula de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? Y lo que nos dice esta fórmula es, en la medida que tú tienes una exposición a riesgos, que en este momento lo tenemos, ¿no? Que tiene que ver con esta situación de COVID, la exposición al riesgo posiblemente hay personas que sí lo pueden controlar, pero habemos personas que tenemos que salir a trabajar y no está en nuestras manos el control de esa exposición, de salir y tener que hacer ciertas actividades. Pero si yo a la exposición de riesgo le sumo la incapacidad para enfrentarlos, es decir, no solamente tengo que salir a la calle, sino que no tengo el recurso para enfrentar, o sea, no tengo el cubrebocas, no tengo el gel, no genero como un proceso para poder defenderme de este riesgo que es el COVID. Y si yo aparte de eso le sumo una inhabilidad para adaptarme, es decir, que yo todo el tiempo estoy diciendo es que no es posible porque yo los viernes me iba siempre al cine y ahora ya no puedo, es injusto, o sea, estoy mostrando ahí una incapacidad para generar, entender que hay un cambio y que si yo tengo que cambiar para poder protegerme, lo voy a hacer. O sea, eso lo hacen las personas que tienen esta capacidad de adaptación. Lo que tenga que hacer, lo voy a hacer para estar bien, ¿no?
y hay muchas personas que están resistentes y renuentes y que incluso por esta inhabilidad de adaptarse se exponen más a riesgos, ¿no? También leía por ahí la negación nos lleva a conductas de riesgo. O sea, si yo también estoy diciendo no existe el COVID, es un invento, bla, bla, y yo que me voy a estar lavando las manos, eso que es negación te va a llevar a una conducta de riesgo, ¿sí? Entonces, si nosotros, a pesar de que nos exponemos, tenemos una capacidad para enfrentar este riesgo, más una habilidad para adaptarnos, entonces significa que no vamos a ser vulnerables. Y eso es como una parte bien bonita porque nos hace responsables por un lado, pero también nos dice que podemos hacer algo al respecto, porque también podemos caer como en la situación de la desesperanza, ¿no? Como de no hay nada que hacer y entonces, por lo tanto, esto va a ser horrible. Y no, o sea, esta regla o esta fórmula lo que te dice es, pues si tú tienes exposición a riesgo, pero hay una incapacidad para enfrentarlos, más una inhabilidad, sí va a ser vulnerable. Pero de estas condiciones, las que más podemos cambiar es nuestra incapacidad para enfrentarlos y nuestra inhabilidad para adaptarnos. Eso sí está en nuestras manos. A lo mejor lo primero no. A lo mejor algunos afortunados, y qué bueno, ¿no? Eso está padre, pueden también controlar la exposición a riesgos porque pueden quedarse en casa, ¿no? Esa parte es también como buena. Entonces significa que no eres vulnerable, porque ni te expones y tienes todo para enfrentarlo y aparte te adaptas a la nueva circunstancia. Entonces no te vuelves vulnerable, ¿sale? Eso está en nuestras manos. Y si se dan cuenta, tiene que ver con nuestra gestión emocional también, ¿no? La siguiente, a ver, por favor. Y bueno, ya como para ir cerrando y terminando como la plática, como le decía, pensando en que iba a hablar con estudiantes de psicología, me tomé la libertad de decir, bueno, ¿cuál es como nuestra labor justamente en estos procesos de gestión emocional con respecto a la población, ¿no? Y este también viene en este plan de acción integral sobre la salud mental, que justamente este año, ya para el siguiente tiene que renovarse. Lo que nos dice es, la finalidad global es fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, proporcionar atención, mejorar la recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de las personas con trastornos mentales. Es decir, lo que les está diciendo a ustedes la OMS es que dentro de sus labores como psicólogos, perdón, está una, y esa es de las más importantes, y Ale no me dejará mentir como en este proceso que estuvimos juntas como laboral, eh, tiene que ver con prevenir. Yo creo que esa es una de las labores más importantes del psicólogo y a veces no lo entendemos, ¿no? Y nosotros queremos trabajar solamente en la parte del tratamiento. Y la verdad que la prevención es súper bonita. O sea, trabajar talleres donde tú le enseñas a una mamá cómo abordar las situaciones de su hijo, por ejemplo, ¿no? Con crianza positiva. Entonces, a mí me gustaba mucho trabajar este taller porque yo decía, lo que pueda hacer por esta mamá y por este niño hoy va a implicar que más adelante este niño no llegue conmigo a terapia, ¿no? Entonces, y ese es de un abordaje social, a final de cuentas, ¿no? No es esta imagen vieja del psicólogo, bueno, para mí es vieja, perdón, de estar en el consultorio sentado y esperando a que llegue el paciente, ¿no? Y entender y empezar a trabajar solo con el paciente en ese espacio, despedirlo y si le fue bien, si le fue mal, quién sabe. O sea, nuestra labor va más allá de eso, desde mi punto de vista. Y bueno, está la parte del tratamiento. También nos toca una parte de rehabilitación en este proceso, en esta labor terapéutica y de promoción. Nosotros deberíamos de ser los primeros promotores de la salud mental. Entonces, si de repente tengo la posibilidad de acercarme, ¿no? O como estos talleres, o pláticas, y me acerco a la comunidad y puedo dar como cierta información de lo que es la salud mental, y no solo de eso, sino de dónde se puede acercar esta persona. Justo Ale trabajó en una clínica donde yo estuve,
Y, perdón, Alea, te estoy aquí balconeando. Entonces, la cuestión era trabajar en esta clínica y yo llegué como a iniciar justamente con un grupo de psicólogos y una psiquiatra. Era bien bonito porque en ese entonces estaba como muy pegado al campo, ¿no? Y lo primero que nos tocó fue tocar piedra, picar piedra, perdón, en este proceso de repartir volantes, es decir, miren, hay una clínica, al principio no lo entendía la comunidad, ¿no? Como que hacíamos ahí. Poco a poco fue fomentándose esta situación de la salud mental, del tratamiento, comenzamos a abrir talleres y lo que pasaba después, a mí no se me olvida, ¿no? O sea, un paciente era de otro compañero y llega este paciente así con sus guarachitos, venía del campo, ¿no? Su morralito, bla, bla, y venía a su consulta de psicología. Entonces, lograr que una persona que de repente en su universo no esté la salud mental, que de repente entienda que es necesaria y básica para él, ¿no? Entonces yo creo que es un gran logro. Entonces como psicólogos tenemos toda esa labor, o sea, tenemos una labor social, no solamente nuestra labor terapéutica o de tratamiento, ¿no? Entonces, si ustedes pueden empezar a generar talleres sobre gestión emocional, como decía Ale al principio, esta parte de hablar con la mamá, de decirle cómo es que tiene que abordar los procesos emocionales de su hijo, de enseñarle al niño justamente cómo enfrentar ciertas situaciones, pues yo creo que es un niño que posiblemente más adelante nos llegue con nosotros a terapia, ¿no? Y esa es parte de nuestras funciones también. Y pues bueno, Ale, sería todo por el momento, mi tema, digamos. Ok, sí, muchas gracias, Liz. Estábamos ahorita leyendo un poquito de los comentarios, de Ujú. las preguntas, y pues sí, o sea, muchos coinciden con esta parte, por ejemplo, ¿no? Aquí escribían en el sentido de que, pues sí, a veces nos damos y nos enfocamos tanto en el tratamiento, nos especializamos tanto en tratamiento, en la cuestión de la rehabilitación, que nos olvidamos de dos pasos muy interesantes y que creo que ahí está también pues la chamba que a veces a la que no le hemos apostado, que es la prevención y la promoción de la salud mental. ¿No? Porque pues lo platicabas y lo decías muy bien. A veces tenemos esta idea de que saliendo de la universidad, lo primero que queremos hacer es montar nuestro consultorio y pues no, creo que el tema está mucho más allá. Es un tema incluso en el que tenemos que prepararnos muchísimo, que es la prevención. Hoy en día, por ejemplo, con esta cuestión del tema del confinamiento que ahorita tú estabas platicándonos, el tema de la resiliencia y la gestión emocional es algo que pues es clave y fundamental pues ya para las personas que en algún momento pues ya perdimos hasta la cuenta de 6, 7, 8 meses que llevamos pues ya en este confinamiento. Eso es un tema que ya impacta, ¿no? Cómo lo hemos gestionado, cómo lo hemos mediado, pues también tiene que ver mucho con estas herramientas emocionales con las que contamos o no, ¿no? Y por eso se habla de una segunda ola, que es esta parte de pues, los problemas y los trastornos de salud mental, ¿no? O sea, ahí también va a estar una chamba muy, muy pesada en el sentido Sí. de que, pues, no sé, incluso aquí preguntaba a alguien, que cómo les había ido ahí en la, a ver, pero déjalo, busco para que sea textual, cómo les había ido en la pandemia con el personal de salud, si habían estado atendiendo a el personal de salud y cómo estaba impactando esto, ¿no? Porque ellos estábamos hablando, aquí lo ponían como contexto, están en la primera línea de batalla contra esto y decían, bueno, pues en algún momento nosotros que estamos expuestos a las noticias, a la información que circula por las redes, pues de repente estamos ya como ay, ¿no? Y aquí decían, no queremos saber cómo están estas personas que pues están viendo la realidad, ¿no? Están en los hospitales, en las clínicas. ¿Cómo les ha ido a ustedes pues con esta chamba de atender también al personal de salud? Fíjate que sí, por eso justamente nosotros no hemos parado desde hace 8 meses, ¿no? Porque una de las primeras líneas que nosotros llevamos es la contención emocional del personal de salud. Por un lado es difícil, porque que un médico se acerque contigo, que era lo que les decía, esta parte de la promoción mental, de la salud mental, ¿no? Que se acerque y que diga, tengo un problema,
O sea, no estoy logrando ya estar satisfecho con mi trabajo o yo prefiero ya evitarlo. O sea, decir, acercarse y decir eso, pues para ellos es muy fuerte. Sobre todo que es un momento como de mucha exigencia. Entonces, lo que nosotros generamos fue pues una línea de ayuda, ¿no? Donde es exclusiva para ellos, fue generar la difusión, pero otra cosa también importante es llevarles los servicios hasta donde ellos estaban, ¿no? O sea, nosotros generamos a través de los clínicos que tenemos en centros de salud y también los clínicos que están en hospital, abordarlo a través de talleres, ¿no? O sea, como nuestros caballitos de Troya, ¿no? De manejo de estrés, por ejemplo. Que a final de cuentas sabíamos que eso nos iba a ayudar como a captar la atención porque es algo ligero y después ya íbamos a poder entrar como a los procesos emocionales como más intensos. Entonces creo que funcionó muy bien, porque se les ha estado dando la contención. La verdad no es suficiente, porque a final de cuentas es estar 8 meses en un desgaste emocional y físico intenso. Entonces hay como un soporte desde lo que nosotros generamos, pero no lo es todo. Y entonces ya tenemos ahorita, pues personal, pues ya súper quemado, ¿no? Como desgastado, ya súper enojado con la población, porque a final de cuentas ellos están en la primera línea, se desgastan, se ponen en riesgo, salen del hospital y cruzándose la calle está llena de gente sin cuidarse, ¿no? Entonces, pues por supuesto que para ellos genera como una desilusión. Yo decía justamente es como verlos y verlos desilusionados ya, como de estos procesos. Y los vas captando. Nosotros generamos también como un tamizaje al principio, justo para detectar quiénes eran como los focos rojos, ¿no? Y lo hicimos, el tamizaje, buscando burnout, fatiga por compasión y también por consumo de sustancias. Entonces, nuestros foquitos rojos, ahí sí no les preguntamos si querían o no la intervención. Fue a través de los hospitales que se les dijo, estas personas están en estos niveles y necesitan atención, ¿no? Porque se van a tronar a final de cuentas. Claro. Entonces, así fue como nosotros generamos un abordaje con el personal de salud. Y seguimos, ¿eh? O sea, no, Sí, esto no ha claro. parado. Esto no para hasta que pues veamos qué va a pasar, ¿no? Bien, Resultados, sí. sí, claro. Y también aquí preguntaban, por ejemplo, ¿no? Que cómo se establecerían estrategias, por ejemplo, para lo que viene después. Digo, obviamente sentándonos un poquito en el futuro, ¿no? Pensando en que en algún momento esto, pues va a pasar, ¿no? Nos vamos a enfrentar a esta famosa nueva normalidad. Sí. Cómo hay gente que de repente está platicando, y aquí lo mencionaban, ¿no? Este famoso síndrome de la cabaña, que tanta gente que ha estado recluida, que ha estado en sus casas por tanto tiempo, cómo adaptarse a esta nueva normalidad, cómo adaptarse poco a poco a estos centros de trabajo, a regresar pues, a lo que conocíamos tal vez antes de que todo esto sucediera. Sí. Fíjense que desafortunadamente ya empezó, o sea, no es de que más adelante cuando todos comiencen actividades, no. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos como una línea de ayuda que atendemos, somos en la coordinación estatal, estamos 3 psicólogos. Entonces, uno de los teléfonos de ayuda lo tenemos nosotros. Por eso podemos como ver más o menos cómo van la situación en la población. Desafortunadamente, desde hace, ¿qué será? 15, 20 días, así, sin darnos cuenta, aumentó el número de llamadas, pero no solo eso, sino que el número de intentos suicidas. O sea, gente que habla a la línea ya desesperada y diciendo ya, o sea, me va a matar ahorita. Este, eso aumentó muchísimo, ¿no? Desafortunadamente. Entonces ya estamos viendo como los estragos. Mucho tiene que ver, sí, con antecedentes ya de una situación mental, de un trastorno mental, pero obviamente lo que estamos viendo como con la pandemia exacerbó esos síntomas. Nos está llegando muchas llamadas también de personas con situaciones de ansiedad. O sea, ya empezó como a brotar este proceso y lo que empezamos a hacer como estrategia es reactivar justamente los talleres de prevención. O sea, ahorita estamos justo en la parte de la promoción, ¿no? Que entienda la comunidad que en algún punto, si ellos requieren como esta atención,
esto está ahí para ellos, ¿no? Las líneas telefónicas todo el tiempo estamos tratando como de promocionar para que den de algún tipo de contención. Nuestra función en línea es contención y canalización. O sea, nos llega una llamada, evalúo rápido qué es lo que está pasando con esta persona, le doy su contención, pero ya colgando, ya tiene una cita con uno de los psicólogos en los centros de salud, ¿no? Ok. Entonces, eso creo también como son parte de las estrategias de lo que estamos generando ahora ya con este repunte, porque les digo, ya empezó el repunte, no es ahora que salgan todos, es que ya estamos ahí. Sí, sí, claro, ya ahorita pues lo que venga ya ahora sí es novedad, no sabemos qué vaya a suceder y pues bueno, a esperar también que todo esto pues vaya pasando. Bien, Bebiendo. pues sí, claro, y pues bueno, aquí más que preguntas, pues te agradecen mucho, comentan que la plática estuvo muy interesante, que muchas gracias por compartir un poquito de tu experiencia y de todo lo que nos has traído para el día de hoy. Entonces, pues bueno, creo que se quedan estas personas muy satisfechas. De verdad, también yo, es un gusto, un honor para mí que pudieras participar con nosotros en este conversatorio. En verdad, te lo agradezco también. Sabemos que en algún momento lo platicaba, no me acuerdo si te lo dije por mensaje, pero pues la idea es promover, ¿no? Promover mucho el tema de salud mental, el tema también de que pues en algún momento nuestra labor, nuestra chamba desde la psicología, pues lo acabas de ejemplificar muy bien, ¿no? El tema de la prevención, del tratamiento, de la rehabilitación y de la promoción es fundamental, ¿no? Y es mucho lo que vamos a tener a lo que nos vamos a enfrentar saliendo, sobre todo pues estos chicos de las aulas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Liz, y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más. Por ahí veíamos un logo de salud mental hoy, ya anteriormente habíamos platicado incluso con otra psicóloga perteneciente a esta clínica, a la psicóloga Elvia, y pues bueno, ¿nos quieres platicar un poquito de este proyecto que está bien interesante? Sí, fíjate que justamente esto apareció como antes incluso de la pandemia, ¿no? O sea, es un proyecto pues que reúne mucha experiencia, porque varios de estos compañeros justo están en la red de salud mental, en servicios de salud, ¿no? Y llevan muchos años, pues, trabajando como esta parte de la salud mental. Entonces, pues decidimos reunirnos, decidimos armar una clínica virtual y pues en eso estamos, ¿no? Justamente ahorita dando contención emocional desde estos medios electrónicos, que era de lo que platicamos, la adaptación, ¿no? O Uh-huh. sea, desafortunadamente, o afortunadamente, no, yo diría que no es tan afortunado, pero a mí me aumentó mucho la consulta vía electrónica, ¿no? Digo que en la clínica es justamente esa la intención, acercar como los servicios a personas que por situación pandemia a veces de verdad no quieren ni salir afuera, ¿no? Entonces, trabajar con ellos para empezar a ayudarlos a no ser vulnerables, Uh-huh. yo creo que ha funcionado como muy bien. Y la clínica, pues ahí va, ¿no? Afortunadamente, tío, es un proyecto muy bonito porque yo creo que todos los que estamos ahí le hemos sentido con mucho corazón a esto. Mira, somos, ya lo viste, somos psicólogos de alguna forma clínicos, pero que le sabemos al asunto social, porque toda nuestra formación ha sido de esta manera, ¿no? O sea, es como, sí, pero tú trabajas para la población. O sea, nosotros no nos, ¿cómo decirlo? No nos quedó como este asunto de yo soy la que está en el consultorio y vienes a adquirir mi conocimiento. Uh-huh. Sí, Es sí, más bien desde una situación distinta, ¿no? Este abordaje, como más noble, diría yo. Pero bueno, claro. esa es la clínica. Si se quieren dar una vueltecita por ahí, es saludmentalhoy.com y pueden ver pues a todos los profesionales. Hay psiquiatras, psicólogos, tenemos una psicóloga que incluso trabaja lenguaje de señas. Entonces, les digo, el proyecto está como bien completo y también muy interesante. Qué bueno, pues sí, 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 este proyecto la verdad es que
en algún momento me lo platicaba también Elvia, ¿no? O sea, que surgió como una idea antes y como casi, pues por cuestión de destino, adelantándose al tema de la pandemia sin que supieran, y pues ya está en marcha y que bueno, de verdad, me da mucho gusto que se estén abriendo estos canales, que se estén cada vez pues atendiendo más al tema social, sobre todo pues desde perspectivas y pues ideas que vamos a tener que ir rompiendo esta parte, por ejemplo, de las, pues ahora de las redes, ¿no? Que es también un tema bien interesante. Bien, Liz, pues muchas gracias, muchas gracias. Aquí, pues bueno, siguen agradeciéndote, en verdad, por todos los que nos has venido a compartir. Y pues bueno, te mando un abrazote, pues hasta Cuernavaca, con sana distancia, evidentemente. Y pues bueno, mucho gusto en platicar contigo, mucho gusto también a todos los que se animaron a conectarse y a los que estuvieron participando con sus comentarios, participando también con Liz. Entonces, pues bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo viernes con otro conversatorio más. Saludos a todos y nos vemos. Cuídense. Gracias, Ale. Un abrazo. Bye bye. Bye.